Bendecido sábado para cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestro devocional diario. Maris, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muy bien, Sarita, agradecida con Dios por esta semana que nos dio, la Semana Santa. Agradecida también, Sarita, porque hoy es sábado y es un día para disfrutar en familia y sobre todo un día para recordar lo que nos dice la matutina de hoy. ¿Sabes, Omaris, que a propósito de la Semana Santa, a propósito de esto especial que recordamos en el transcurrir de esta semana, también tenemos un mensaje muy especial que me encanta que sea hoy sábado, que lo vayamos a comentar, que lo vayamos a discutir, y nuestra autora de nuestro devocional Sublime Belleza trae para nosotros una matutina que se llama El Mayor Sacrificio. Omaris, creo que muchas de nosotras en demasiadas circunstancias a lo mejor hemos hecho sacrificios, pero no creo que ningún sacrificio que nosotros hayamos hecho se iguale por lo menos un poquito al sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Sí, yo creo que como madres especialmente hacemos algunos sacrificios por nuestros hijos, ¿cierto? A veces sacrificamos algunos gustos, algunas necesidades básicas nuestras por darle a nuestros hijos lo que ellos necesitan. Entonces, pero ese sacrificio no se compara. De ninguna manera se compara al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y a propósito de esto, Maris, tenemos en Isaías capítulo 53, versículo 5. Veo que ya tienes la Biblia abierta. Vamos a leer nuestro texto clave para el día de hoy. Bueno, entonces en Isaías 53, el versículo 4 nos dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Y ahora leemos el versículo 5. El versículo 5 nos dice: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Wow, yo creo que leemos estos versículos, Omaris, y es una mezcla de sentimientos entre gratitud, Señor, por favor, gracias por todo lo que nos diste, pero por supuesto también de tristeza. Yo la otra vez te comentaba que no pude terminar de verme la película La Pasión de Cristo porque era como tan grotesco la forma en que se reflejaba, y yo creo que esto no fue ni la tercera parte de lo que realmente sufrió Jesús, y creo que fue un sacrificio muy, pero muy gigante que el Salvador del mundo hizo por cada uno de nosotros. Yo creo que, Sarita, todo mundo mira como ese sacrificio de manera diferente. De hecho, cuando las personas ven la película, también la ven de manera diferente. Ahora que mencionas esa película, recuerdo cuando salió que mi hijo Kenneth estaba pequeño. Yo no quería que él la viera porque me parecían las imágenes demasiado impactantes para un niño. Pero pensar en eso, en que esto que nos impacta en una película no es la totalidad de lo que representó realmente ese sacrificio. Maris, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos dé sabiduría, porque estamos a punto de leer nuestro devocional. Señor, acompáñanos, bendícenos, danos sabiduría y permite, Señor, que podamos extraer lindas lecciones en este devocional. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, Omaris, empezamos. Vamos a darle inicio y nos dice: aun cuando no se sabe si es realmente el lugar exacto donde sucedió, es emocionante visitar la colina donde dicen que fue crucificado Jesús. Bien sea el Gólgota original o no, las emociones te impactan al estar allí. Qué impresionante es entrar al sepulcro que muestran a los turistas. El área formaba parte de una antigua cantera y, de acuerdo con la tradición oral, era usado por las autoridades judías para ejecuciones por apedreamiento y en el periodo romano para crucifixiones. Esas condenas solían concretarse cerca de vías con gran tránsito de personas para exhibir al pueblo las consecuencias de desobedecer a las autoridades, por lo que ese lugar parece haber estado originalmente situado en la intersección de las vías principales que conducían a Jericó y a Damasco. Continúa diciendo: dentro de la gruta y con mis manos apoyadas en las rejas, respiré hondo. Sentí que se me aceleraba el corazón, me rodaban las lágrimas. Era Pascua. El origen de esta celebración se remontaba a la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud.
Se conmemoraba a la tardecita, al día 14 del primer mes, entre marzo y abril de nuestro calendario. Un cordero era sacrificado y su carne era asada y comida en la cena familiar con hierbas amargas y panes sin levadura. Este ritual tenía una profunda simbología muy didáctica. Las hierbas amargas recordaban la amargura de la esclavitud. Los panes sin levadura simbolizaban la distancia de lo impuro. El cordero sacrificado señalaba a Jesús, que sería sacrificado por los pecados de la humanidad. Nos sigue diciendo el devocional: Jesús se hizo hombre para enseñarnos el amor de Dios, para ser rechazado, perseguido, escupido, burlado, insultado, humillado y azotado por aquellos a los que amaba. Murió por amor. ¿Cómo comprender esto? Amó tanto que dio a los que amó el derecho de odiarlo y matarlo. Incomprensible e incomparable amor. Incomparable amor, Omaris, porque yo no puedo olvidar esa frase que dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces a nosotros nos hacen cosas y dicen: Señor, por favor, véngate tú porque yo no puedo. Pero mira, el Señor mostró amor en cada circunstancia. Sigue diciendo la matutina: el Salvador murió un viernes, descansó en la tumba un sábado y resucitó con poder y gloria un domingo. En aquella gruta no dejaban de correr mis lágrimas, eran lágrimas de indignación y vergüenza, porque aun cuando Jesús se humilló haciéndose hombre, a pesar de ser Dios, y murió como transgresor por mí, yo sigo siendo como soy. Oh amor incomprensible. Termina diciendo nuestro devocional: ¿cuántos pesares y angustias desaparecerían si dedicáramos más tiempo a meditar en el sacrificio de Cristo? Permite que lo que Jesús hizo por ti te transforme. Una atmósfera de gracia te rodeará, haciendo que seas un perfume de vida para aquellos que te rodean. Creo, Maris, que después de leer esta matutina, una vez más recordamos, porque sé que hemos meditado en esto muchas veces, pero una vez más recordamos que ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz es nuestra libertad, es nuestra salvación, es la oportunidad de estar con Dios una vida eterna, es saber que esto que estamos viviendo en este momento es algo temporal, que el Señor está preparando algo maravilloso y eterno allá en el cielo, pero sobre todo que valió la pena ese sacrificio. Así es, Sarita. Sabes que yo estuve visitando este lugar, pero ¿qué sentiste, Maris? A uno le dicen que algunos dicen que es acá, o le muestran como tres posibilidades donde se dio el sacrificio. Uno se siente emocionado de estar en el lugar. Ya te he contado en una matutina anterior de que pues yo no soy así como tan emotiva como para ponerme a llorar y estar, pero sí me llama la atención como ese fervor, esa devoción que mucha gente sentía en el lugar. A mí pues estaba interesada en conocer la historia, en cómo la cuentan ellos, cómo sucedía, pero ya cuando uno se pone a meditar en ese sacrificio, en el momento yo estaba interesada en la historia, ¿sí? O sea, mi mente no estaba concentrada en el sacrificio. Y Sarita, creo que a muchas personas les puede pasar esto, que nos interesa la historia, pero no le sacamos como el significado al sacrificio. Todo lo que representa todo para lo ti. Lo que puede representar para nosotros ese sacrificio. Entonces, en este lugar, tú te pones a pensar en cómo esta gente pudo ser tan mala, en cómo pudieron hacer tantas cosas, pero yo creo que lo más importante no es si fue en este lugar, si fue en este otro, la geografía no interesa tanto, interesa es lo que se dio en la vida de Jesús, no importa dónde haya sido, lo importante es recalcar que fue un sacrificio que valió la pena, porque fue un sacrificio que para nosotros, la raza humana, significa libertad. Así es, Omar, y si sabes que a veces nosotros
bueno, cometemos pecado, nos sentimos mal y en muchas ocasiones el enemigo de Dios quiere que nosotros nos sintamos pisoteados por ese pecado y nos consideremos indignos de ese sacrificio tan grande que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Y entonces cuando yo me siento pecadora y me catalogo y me pongo ese tag en mi mente de que yo soy pecadora y merecedora de todo esto, tengo que reconocer definitivamente que mi valor me lo da es Cristo Jesús y ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Y entonces cuando yo recuerdo esto, mi vida va a tener un significado diferente. Incluso la forma como yo concibo mi relación con Dios y la forma como yo experimento mi vivencia va a ser distinto, porque entonces ahora yo recuerdo que mi valor no me lo dan mis acciones o lo que yo hago, mi valor me lo dio fue Jesús. Y que este no fue un acto político ni populista, no fue un acto que se hizo pues como para atraer seguidores, fue un acto por amor. Y Sarita, me llama la atención y la matutina nos habla mucho nos lleva a esa meditación, es que ese sacrificio de Jesús te tiene que llevar a ti y llevarme a mí a amar como Jesús amó. Así es. Él no le prestó atención a los insultos, a los maltratos, a todo lo que le hicieron, al desprecio, al mismo sufrimiento en sí que tenía, porque su sufrimiento también era físico, claro. Era un sufrimiento físico, era un sufrimiento emocional, un sufrimiento espiritual porque sentía esa separación que hace el pecado entre Dios y el hombre. Entonces era de verdad un dolor, era algo que no se podía soportar. Sin embargo, por amor a nosotros, Él lo soportó. Y aquí es como donde la matutina nos llama a qué tan dispuestos estamos nosotros a sacrificarnos por otros, sobre todo por aquellas personas que de pronto no hacen las cosas como a nosotros nos gustan, sino por esas personas que nos hieren. O sea, y yo creo que esa es una lección importante que debemos aprender, y es amar a las personas independientemente de cómo sea el comportamiento de ellos hacia nosotros. Esto no es fácil, Sarita. No es fácil. Esto no es fácil. Esto, para nosotros poder amar a los demás como amó Jesús, a pesar de que nos estén intratando, solamente lo podemos lograr cuando nos dejemos llenar del Espíritu Santo. ¿Qué tal si hacemos el ejercicio? Vamos a hacer el ejercicio y vamos a acordarnos quizás de las personas que nos han insultado, que nos han hecho tanto mal y que nosotros deseamos que el Señor tome cartas en el asunto, porque quizás nuestra impotencia no nos permite hacer nada, pero vamos a bendecir a esas personas, vamos a orar por ellos, vamos a decirle: Señor, tú sabes cuánto daño me han hecho, tú sabes que puede ser totalmente injusto pedir perdón por ellos, pero yo quiero seguir tu ejemplo y yo creo que de este gran sacrificio tenemos que extraer más que un agradecimiento, tenemos que extraer ejemplo de relacionamiento, ejemplo de perdón, ejemplo de amor. Y esto que tú acabas de decir, Omaris, a mí me llega profundamente, porque nos cuesta amar a las personas difíciles de amar, nos cuesta amar a esas personas que nos han hecho daño, esas personas que hablan cosas que no son de nosotros, pero vamos a hacer el ejercicio y vamos a decirle al Señor: Señor, mira, bendícelos, cuídalos, sí, y ayúdalos a ser mejores. Así es, Sarita, y una invitación que nos hace la matutina ya para cuando está finalizando la matutina es que si nosotros meditamos diariamente en este sacrificio, nosotros seremos transformados. Porque claro, cuando tú meditas en el sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo, tú vas a ver de que a pesar de que lo estaban ultrajando, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿cierto? Entonces, si nosotros diariamente meditáramos en ese sacrificio, en todo el amor que tuvo hacia nosotros, en cómo eso nos da la libertad, en cómo eso nos ayuda a tener una identidad, como a sentirnos con valor, porque el hecho de que alguien tan importante muera por ti, dé todo por ti, te hace sentir un valor especial. Claro. Entonces, cuando tú diariamente estás pensando en esto, a ti se te va a hacer más fácil tener una vida transformada y crecer espiritualmente hasta alcanzar esa altura que Dios quiere que seamos semejantes a Él. Y yo quiero que mi vida sea transformada por Cristo Jesús. Yo quiero que las personas que están a mi alrededor se den cuenta que soy diferente, porque
porque sigo a Dios, porque sigo a Jesús. Yo quiero tener amor en mi corazón, porque cuando tenemos amor en nuestro corazón se cambia toda nuestra perspectiva y todo va a ser mucho más positivo. Y aunque haya problemas y situaciones difíciles, el Señor nos ayuda siempre a recordar que vale la pena confiar en Él. Así que, Omar, vamos a orar, vamos a decirle al Señor: Señor, quiero una vida transformada, quiero una vida llena de amor, quiero que tú estés con nosotros, quiero que este sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz del Calvario, además de servirme para agradecerte la vida eterna, también me sirva para ser como tú, para amar como tú, para perdonar como tú y para estar dispuesto a hacer esa misión por la cual tú quieres que nosotros nos entreguemos, y es predicar el Evangelio. Oremos. Querido Dios, hoy estamos muy agradecidos porque tú hiciste un sacrificio al venir aquí a la tierra a morir por nuestros pecados. Gracias, oh Señor, porque nos das la libertad. Gracias porque con tu sacrificio nos haces ver lo importante que somos para ti. Gracias, oh Señor, porque cuando contemplamos ese sacrificio tan grande, aprendemos a amar y a perdonar como tú lo hiciste. Ayúdanos a que diariamente saquemos tiempo para meditar en todas las cosas que tú has hecho por nosotros, en que tú viniste, Señor, para darnos salvación y que también estás preparando un lugar para llevarnos a vivir contigo eternamente. Bendice a cada persona que escucha este devocional y permite que este sea un día de victoria en sus vidas. En Jesús te pedimos todo. Amén y amén. Amén. Amén.